la gracia del Padre Eterno, hoy vamos a hablar de un tema que le hemos titulado de la siguiente manera. Y todo estaba bien. Mire, ¿se vio? Gracias, Padre Eterno, porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre. Bueno, nuestro tema que del día de hoy se titula Las maldiciones se cumplieron. Y aquí este hombre está ante un dilema, ¿verdad? Tratando de tomar una decisión. Solamente hay una opción a tomar. Una que dice maldiciones para este camino. El otro que indica, ¿qué cosa? Bendiciones. Y ya vimos anoche hablábamos en el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 al verso 14, hablábamos acerca de no escuché, ok, pero ya vimos que para que vengan las bendiciones a la vida, hay condición. ¿Sí lo recuerdan? O sea, no nada más se trata, o no solo es, voy a la iglesia, voy a una sinagoga y automáticamente las bendiciones caen. Se trata de escuchar la voz del Eterno y hacerle caso. Y entonces las bendiciones van a llegar. Pero para que las bendiciones lleguen, vamos a pedirle al Eterno que nos ayude en esta tarde, porque solo Él es nuestra ayuda y nuestro socorro. Bendito Padre Eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad que nos tienes, bendito Padre Eterno. Te doy la exaltación a ti y te pido que por favor en este día hables a nuestras vidas, que sea tu palabra mostrándonos lo que no debemos hacer, para que no vengan las maldiciones a nuestras vidas. Y lo que sí debemos hacer, para que podamos obtener las bendiciones en nuestras vidas. Gracias, Padre Eterno, y bendito sea tu nombre. Amén. Amén, amén. Vamos a empezar entonces, y dice la Escritura, la parte de abajo no se alcanza a ver, pero no es tan verdaderamente importante. La parte que está aquí abajo dice el nombre de la website, restaurandovidas.net, y el otro es mi logotipo. Como la Coca-Cola tiene su logotipo, yo también. Sí, y si usted me quiere buscar en internet, nomás pone JOS1, JOS1, MAR1, JOS1, MAR1, y le aparece a dónde estoy en Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook, el espacio, la luna, ahí todo le va a salir, todo, donde estamos, ¿ok? Pero bueno, eso no es lo importante ahorita. Lo importante es lo que dice la palabra y nos quedamos en este versículo, es el que vamos a seguir leyendo, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Nos quedamos en el 14. Verso 15, y aquí está, pero si quiere puede leerlo en inglés, si lo tienen ahí en su... Ya cuando estemos acomodados en la otra lugar, sí podemos traducir porque nos acomodamos mejor. Aquí, sorry por esta ocasión. Pero dice la Escritura, verso 15, pero sucederá. Ya nos dijo que van a venir las bendiciones si escuchamos al Eterno. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos, mandamientos y estatutos se refiere a ordenanzas del Eterno, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si no guardas estos mandamientos y estos estatutos que hoy te ordeno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Vendrán sobre ti todas, ¿qué dice? Estas maldiciones. No, ya no alcanzo a ver, es que no traje mis lentes hoy. ¿Qué más dice? Y te alcanzarán. ¿Se acuerdan de las bendiciones? Dice, estas te
No tienes que perseguirlas. Hay gente que anda persiguiendo el sol y nunca lo va a alcanzar. Hay personas que andan persiguiendo las bendiciones y créame, no las alcanzan. Para que llegue la bendición a tu vida, tú no tienes que perseguirla. Pruébalo, sirve al Dios que yo sirvo y ellas te van a alcanzar a ti. Mira, a lo mismo dice de las maldiciones. Estas te alcanzarán. Entonces, en muchas maneras, son a 67, réstele 14. Dígame el número, ¿cuántos quedan? A ver, mi hija que fue campeona en matemáticas, first place. 67 menos 14, ¿cuánto es? ¿Con calculadora? Bueno. 53 versículos que debo predicar ahorita. ¿Cómo la ve? Ayer con 14 no acababa. No se preocupe, no voy a predicarlos todos. Voy a hacer un resumen. Porque hay cosas que quiero conectar con el Mesías. Pero en muchas maneras, esos 50 y tantos versículos de Deuteronomio 28 es una profecía. Algo que vendría para después. Está escrito, pero acontecería. Incluso, ¿verdad? No se habla de esto en las congregaciones porque precisamente es maldiciones. Ahora le voy a decir que en la sinagoga judía hay 7 personas que suben a leer. Se le llama alía. Lo mismo es cuando una persona hace su retorno a Israel. Se le llama que hizo alía. ¿Ok? Subió, sube. Porque sube al estrado, sube al púlpito, como le conocemos, a leer. Son 7 personas. Pero cuando se trata de leer las maldiciones, las lee una solo. ¿Por qué? La idea es que no pase tanto tiempo leyendo uno detrás de otro, sino de que uno las lea corrido lo más rápidamente posible. Pero bueno, pienso que ni siquiera debería de ser así. Cuando viene el Mesías a este mundo y empieza a predicar, él tiene un mensaje urgente. ¿Alguien sabe qué fue lo que él empezó a predicar? Arrepentíos porque arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él sabía que estas palabras que escribió Moisés estaban a punto de cumplirse más que nunca sobre la nación de Israel. Por eso es que él les llama a volver a la palabra, a volver al Eterno, a volver a la instrucción del Todopoderoso, porque iban a venir. Si ya habían llegado muchas de ellas, ahora vendrían más, y es lo que vamos a ver hoy en este día. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una lámpara, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les acabo de leer 2 de Pedro 1, 16 al 21. Lo checa. Se los acabo de leer, pero con la mente. ¿Ok? Bueno, entonces vendrían todas estas maldiciones. Muchas de las enseñanzas de su mensaje eran cosas urgentes, porque tienen que ver con este mensaje. Por eso les dijo cuando está hablando con su pueblo, les dice que esto iba a acontecer, y vean lo que les dice en Mateo capítulo 23. Esta es una diapositiva de cuando destruyeron Jerusalén los romanos y llevaron a muchos judíos cautivos, aventar la luz para allá. ¿Y sabe dónde los vendieron?
como esclavos en Roma. ¿Y sabe qué hicieron en Roma? Un edificio muy inmenso donde se llevaban a cabo las peleas de gladiadores, el Coliseo Romano. ¿Quién cree que lo hizo? ¿No me cree? Pregúntele a History Channel. Pregúntele. Vaya y búsquelo. Le doy permiso que vaya y lo anote y vea quién construyó el Coliseo Romano. Y se va a sorprender que fueron estos que fueron llevados cautivos de Babilonia con la destrucción del templo. Pero el Mesías les dijo de esta manera, en el capítulo 23 de Mateo, verso 36, en verdad les digo que todo esto, lo que le estaba anunciando, vendrá sobre ¿quién? Esta generación. Una generación es lo que vive una persona. Sobre todo los que estaban en aquel entonces. Cuando habla de la gran tribulación, en Mateo 24, también les dice lo mismo. 23, 24 está hablando de lo mismo. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, suceda. Entonces, los apóstoles retoman esa misma idea cuando nos llaman a salir de la gente, en medio de la gente perversa, y nos dicen de la siguiente manera, en Hechos capítulo 2, verso 40, arrepiéntanse, sean salvos de esta perversa generación. Nos llama a volver al Eterno. Y aunque muchos, tal vez miles, no tal vez, fueron miles de judíos los que creyeron en el Mesías Yeshua, su nombre hebreo, Jesús como se le conoce en español, Jesus en inglés, lo reconocieron como el Mesías, eran celosos de la palabra del Eterno, la mayoría no lo hizo, no se arrepintió, no lo recibieron. Sobre todo los líderes que tenían ya un puesto en la religión, no querían que nadie les tumbara el puesto que tenían. Por esa razón, no lo recibieron. El Hijo del Hombre, como se le conoce al Mesías, sufrió, fue rechazado por los líderes religiosos, fue entregado a los romanos para que lo mataran y sufrió bastante. Por eso, amados hermanos, es que vino después de que él muere, 40 años después de su muerte, el águila romana, como se le conoce al imperio romano, vino volando sobre de ellos, y así está profetizado en las maldiciones, que vendría una nación sobre alas de águila, con alas que volaría rápido como las águilas. Así dice en Deuteronomio 28. ¿Y quién vino? El águila romana, y los destruyó, y los echó al exilio hasta el día de hoy. Israel no está completo en Israel. Hasta el día de hoy la mayoría viven o vivimos fuera de Israel. ¿Por qué? Por no haber recibido al bendito Mesías. Vamos a Deuteronomio 28, 49 y 50 para que vean que, mire, cómo esta palabra es profética y se cumplió al pie de la letra. Lo lee conmigo. El Señor levantará contra ti una nación de lejos. Ni siquiera pensaron que llegarían allá. Desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como ¿qué? Como águila. ¿Cómo se identifica el imperio romano? Como un águila. Como águila. Una nación cuya lengua no entenderás. Los romanos no hablaban y no hablan hebreo. ¿Qué idioma se habla en Roma? Latín. Por eso las misas las hacen las hacían en latín. Hoy creo que ya las están haciendo en español. Pero el idioma original de Roma es latín. Bueno, una lengua que tú no entenderás. Una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto del anciano, ni tendrá compasión ¿de quién? Imagínate. O sea, una cosa es que maten a los adultos, pero otra cosa es cuando matan a los bebés, a los niños, cuando los torturan. El pueblo hebreo, el pueblo judío, ha vivido en el exilio desde el tiempo en que mataron a los apóstoles. Juan todavía estaba vivo, pero desde aquel entonces
Así como lo anunció la instrucción del Padre Eterno, el pueblo fue llevado al exilio. Y créanmelo, créanmelo. De Babilonia regresaron 70 años después. Pero del exilio de Roma, como se le conoce, o de Esaú, han pasado 2000 años y hasta 14 de mayo de 1948 regresó una pequeña porción de judíos a la tierra de Israel y se volvió a formar la nación de Israel. Pero mientras todo ese tiempo no existía Israel. Estaban en el exilio y solamente regresó una pequeña parte. La otra parte sigue fuera. Fueron llevados entonces, ya como ya lo dijimos, a un lugar donde no conocían al Dios eterno, donde adorarían a los ídolos de aquellos pueblos. Así sucedió, así ocurrió. Entonces, pues por no haber recibido al Mesías, fueron despreciados, rechazados, perseguidos, y donde quiera que van, donde quiera que fueron perseguidos. Fueron a Portugal, los persiguieron. Fueron a Italia, los persiguieron. Fueron a España, los expulsaron. Fueron a Rusia, los expulsaron. Fueron a Alemania, los quemaron vivos. Fueron al Nuevo Mundo, la Nueva España, América, y también los vinieron a perseguir aquí. Así ha sido la historia de este pueblo. Entonces, por alrededor de 2000 años, el pueblo de Israel ha vivido ambulante. Es más, ¿cómo se le conoce a los judíos? Judíos errantes. Judíos ambulantes. Oprimidos, odiados, detestados, despreciados, sin hogar, sin ayuda. Millones han perdido sus vidas, usados como experimento para descubrimientos médicos. Eso fue lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los niños judíos fueron usados para experimentos. ¿Por qué? Porque no recibieron al Mesías. Ahora, si el pueblo judío ha estado en el exilio, y ha sido así, podemos decir lo mismo del Evangelio. El Evangelio también ha estado en el exilio, porque ¿a dónde comenzó el Evangelio? ¿A dónde se empezó a predicar el Evangelio? En Israel. Al ser llevado Israel al exilio, el Evangelio también se va al exilio. ¿Qué es Evangelio? La buena noticia que nos trajo el Dios eterno, la palabra de vida. También se fue al exilio. Entonces el Evangelio comienza en la tierra de Israel con los judíos, y al ser dispersados a todas las naciones, el Evangelio también es llevado al exilio de Israel, fuera de Israel, para que me entienda. Entonces es como si el Evangelio estuviera en el exilio. Y mire, me encontré esta diapositiva que ni más ni menos mandada a hacer. Dice, el Evangelio compartido desde la Patagonia. Y luego dice, familia, ¿en dónde? En el exilio. Y mire, esto ya sabe usted, ya sabe quién pone estos muñequitos. ¿Ok? ¿Alguien sabe dónde está la Patagonia? No es una señora. ¿Alguien sabe qué es la Patagonia? Ajá, ok. Es donde termina Argentina. Es prácticamente el fin del mundo. Todo lo que es el polo sur hasta allá abajo. Lo más abajo. Ahí es la Patagonia, para que me entiendan. Y le vuelvo a decir, no es una señora, pero ¿esa señora quién es? No, es la parte más baja de América del Sur. Allá nos encontramos la Patagonia. Hasta allá, de ahí se supone que están predicando este evangelio. Entonces, los creyentes que no son de origen judío, en cierta forma, han malentendido y aplicado el evangelio debido a que ignoran que el evangelio viene desde los judíos. ¿Se acuerdan qué dijo el Mesías cuando hablaba con la mujer samaritana? Y le dijo, ¿la salvación viene de dónde? No le dijo de Roma. No le dijo de Nueva York. No le dijo de Italia. No le dijo de Grecia. Dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque él, el Salvador, es hebreo, es judío. Por esa razón. No es conmigo, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, también sería apropiado decir por lo mismo, que si el evangelio está en el exilio, el pueblo de Israel en el exilio, el Mesías también
se fue al exilio. Lo echaron al exilio. Y esto ocurrió por el mismo pueblo de Israel que no lo recibió. Al no recibirlo, fueron a predicar fuera de Israel los discípulos, los apóstoles. Allá empezaron a recibir la palabra del Eterno. Entonces, aunque el Mesías está sentado a la diestra del Padre, en el poder del Padre Eterno, allá en su gloria, su lugar aquí en la tierra debería ser donde está el trono de David, en Jerusalén. Pero no hay un trono para él allá ahorita. No existe. ¿Por qué? Porque él está fuera de Israel. Entonces, él continúa en el exilio junto con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a su pueblo le duele a él. Le importa a él. Es como un padre. Lo que le pasa a sus hijos le importa y le duele. Le lastima. Lo siente en su misma persona. Lo mismo entonces sucede con nuestro Mesías. Cuando él ve que su pueblo está en el exilio, golpeado, rechazado, maltratado, él también sufre. Es imposible separar al Mesías de Israel. Lo que le ocurre a Israel, le ocurre al rey de Israel. Y lo que le ocurre al rey de Israel, le ocurre al Mesías. Por eso, la muerte del Mesías fue un golpe muy duro para Israel. Matar al Mesías era lo más difícil de soportar. Por eso el pasaje de Isaías, como el exilio, como el Mesías está en el exilio, Israel está en el exilio, el Evangelio está en el exilio, el pasaje de Isaías capítulo 53 que describe perfectamente la muerte del Mesías, se ha interpretado muchas veces que se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados Israel y el Mesías. El Mesías, para que me entiendas, el bendito Salvador, Jesús el Cristo, como se le conoce en las naciones. Jesucristo, Yeshua el Mesías. ¿Ok? Entonces, el capítulo de Isaías 53 se le ha aplicado al pueblo de Israel, y yo creo que esa imagen es más que entendible. Nos habla del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pero se le ha aplicado al pueblo de Israel y también al Mesías. Cristo es Mesías, no más que Cristo es griego, es palabra griega, transliterada del griego. Entonces, como dije, Israel y el Mesías están íntimamente conectados. Entonces, de alguna forma, las maldiciones de Deuteronomio 28 nos indican lo que le pasaría no solo al pueblo de Israel, también al mismo Mesías. Por eso hoy quiero que lo veamos de esta manera. Vamos a ver las sombras del Mesías en Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de algo que ocurrió cuando lo mataron? A ver, díganme algo que haya ocurrido cuando le estaban dando muerte a Cristo Jesús, a Yeshua. Díganme algo que haya pasado. Que usted recuerde, que diga la Biblia que ocurrió. Yo sé que no estaba ahí, pero algo que recuerde, que digan que ocurrió ese día. A ver, por ejemplo, se rasgó el velo del templo. Una, muy bien. ¿Qué pasó? Se oscureció, hubo tinieblas al mediodía. Al mediodía. Y hay varios pasajes que hablan, por ejemplo, Isaías 58:10 dice: si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, hoy por eso les voy a dar pan a los hambrientos. Dice: en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad, será como ¿qué? Como el mediodía. Esto es lo que ocurrió el día que mataron al Mesías. ¿Sabe a qué hora le estaban dando muerte? A las 12 del mediodía. Y desde el mediodía, sobre todo la versión que tienes ahí, hija, y tú, Isaac, ahí dice 12 del mediodía, o al mediodía, hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas son? 12, 1, 2, 3. 3 horas de absolutamente tinieblas y a mediodía. Ahora, ¿quiere que lo veamos lo que dice? Una de las maldiciones que dice Deuteronomio. Mire. 28, verso 29. Y andarás, ¿qué dice? A tientas, ¿a qué horas? ¿Por qué el mediodía? ¿Como quién? Como el ciego que anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos.
Más bien serás, ¿qué? Oprimido. ¿Y qué más? Robado continuamente sin que, ¿qué? Lo que ya les estaba describiendo de Israel, ¿le ha pasado exactamente eso? Ahora, cuando los expulsaron de España, ¿les quitaron todos sus tesoros? ¿Sí o no? Cuando los llevaron a ser quemados vivos en los hornos de Hitler, ¿también les quitaron todo lo que tenían? Cuando los sacaron de Jerusalén, Roma, ¿les quitó todo? Si no saben lo que les ocurrió cuando los expulsaron de Rusia, el zar de Rusia, les recomiendo que vea una película larga, pero bien hermosa. Se llama El violinista en... Y si no la tiene, nada más inglés o español, como la quiera. No, a mí nomás hágame así y yo ya sé lo que hay que hacer. Se llama El violinista en el tejado y sabe que está buenísima. Pero usted tiene que decirme así, mire, véame. Tiene que decirme, hermano, El violinista en el tejado. Y ya luego explico qué es eso. Ahorita no puedo porque estoy grabando. ¿Ok? Bueno. Serás robado continuamente sin que haya quien te salve. Esta frase, andarás a tientas, andarás tentando, andarás como un ciego, ¿es una bendición o es parte de una maldición? Dígamelo usted. ¿Perdón? Es una maldición, pero hable fuerte, hombre, que los oigan en la cámara. Es parte de una maldición. Y mire, este texto dice que debido a las maldiciones que han venido sobre Israel, andarían a tientas, como al mediodía, como el ciego que anda tentando. Que anda caminando, tentando para poder continuar hacia adelante. Quizás esto sea lo más significativo de lo que dice la Escritura que ocurrió el día que le dieron muerte al Mesías. Y dice así, mire, para que vea que está escrito, Mateo 27, verso 45. Desde la hora sexta, que es mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Así lo dice en la versión latinoamericana. Las versiones que usan en la iglesia católica, así lo dicen. Mediodía y 3 de la tarde. La Reina y Valera dice desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubo un periodo de tinieblas. ¿De qué nos estaba hablando proféticamente esto? ¿Qué venía sobre Israel a partir de la muerte del Mesías, Pati? ¿Qué venía? ¿Luz? ¿Verían bien? ¿O andarían en tinieblas, tentando? Serían robados, serían humillados. ¿Y no habría quien? ¿Se acuerdan al final del verso que leímos? ¿Quién los salve? Wow. El profeta Amós relaciona también la maldición de andar a tientas, como al mediodía, cuando se lamentan por un hijo único. ¿Y saben quién es el unigénito? Hijo del Padre Eterno, el Mesías Yeshua. Y vean lo que dijo el profeta Amós. Capítulo 8, versos 9 y 10. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga, ¿a qué horas? Mire, que se oculte, ¿a qué horas? Está profetizado. Eso es lo que a mí me fascina. ¿Por qué cree que me encanta estudiar la palabra del Eterno? Me fascina, me gusta, porque hay muchas cosas ahí que están, mire, sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¿Y qué va a suceder? Mira, exactamente lo que sucedió. Fueron llevados al exilio y se les acabaron, ¿qué cosa? Las fiestas del Eterno. ¿Por qué cree que hasta el día de hoy en la iglesia cristiana no se celebran las fiestas del Eterno? ¿Por qué cree? Mire, por esto. Entonces cambiaré sus fiestas ¿en qué? En llanto. Y todos sus cantos ¿en qué? En lamento. Pondré cilicio sobre su lomo y calvicie, rapados sobre toda la cabeza. Haré que sea como el duelo por hijo único, unigénito. Y su fin como el día de amargura. ¿Quién es el unigénito hijo del Dios eterno?
el Yeshua. Noten muy bien lo que dice aquí. Cambiaré sus fiestas en llanto. Nuestras fiestas son alegres, muy alegres. Tenemos mucha alegría durante las fiestas. Dijo el Eterno que cambiaré eso en llanto. Cuando muere el Mesías, la tierra se oscureció a pleno día. El unigénito Hijo del Padre Eterno muere y se oscurece a mediodía. Los seguidores del Mesías estaban celebrando esa noche cuando lo entierran a él. ¿Qué estaban celebrando? A ver, alguien de la congregación, dígame, ¿qué estaban empezando a celebrar el pueblo de Israel? Una celebración conocida en hebreo como Pesaj, en inglés Passover, en español Pascua. Eso es lo que estaban celebrando, pero ahora, ¿estaban bien contentos los discípulos, Juan? ¿Cómo estarían esa noche? ¿Cómo estaban esa noche? ¿Perdón? ¿Cómo dijo el Señor cómo dijo el Eterno que iban a cambiar que sus días de fiesta se iban a volver, sus cantos alegres se iban a volver, ¿qué? Llanto. ¿Cómo estaban los mismos discípulos la noche de Pesaj que le dieron muerte al Maestro? Llorando. Durante la fiesta de los panes sin levadura, ¿usted cree que andarían ahí danzando? ¡Ey! ¡Que el Eterno te bendiga! ¡Que la pases bien! ¡Chag Sameach! Chag Sameach es una palabra hebrea, una frase hebrea que decimos feliz fiesta. Entonces cuando te diga Chag Sameach, ya sabes, feliz fiesta. ¿Usted cree que durante los panes sin levaduras, que son 7 días, andarían los discípulos Chag Sameach? No, andaban tristes. Los cantos alegres de Pesaj se convirtieron en un canto de lamento para ellos esa noche que estaban celebrando con todo el pueblo de Israel. Tiempo de duelo, ¿por quién? Por el unigénito Hijo del Dios eterno. 40 años después, ¿qué cree? 40 años después, exactamente, durante el tiempo de la Pascua. Años 70. Años 70. Durante el tiempo de la Pascua, viene Roma y cercó a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. ¿Usted cree que esa Pascua del año 70 la celebraron con mucha alegría y gozo? ¿Cómo estaban celebrando? Exactamente como dijo el Eterno en el libro del profeta Amós. El canto alegre se convirtió en un lamento, en un lloro. Y de eso es lo que nos habla Deuteronomio 28. Vea cómo se ha cumplido al pie de la letra y comenzó desde allá el Eterno a avisarnos. ¿Para qué? Para que tuviéramos cuidado. Pero de nuevo, la festividad de Pesaj va a venir y la vamos a celebrar con alegría porque ahora mi Mesías, el bendito Salvador, ya no está muerto. ¿Se acuerdan que dijo, bebed de esta copa porque es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre? Porque no la beberé más. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. O sea que un día va a venir y vamos a beber de la copa. Pero no de la copa amarga, de la copa de alegría, de la copa dulce. Y vamos a celebrar la festividad con Él. Y entonces sí, mi sueño que tengo ahí, mire, el mayor éxodo de la historia se verá reflejado. ¿Cuándo salió Israel de Egipto? Después de la primera Pascua de la historia. El Eterno vendrá otra vez a redimir a su pueblo y será el tiempo más grande, el éxodo más grande y sobre todo la Pascua más grande jamás y nunca celebrada. Ahora vamos a ver que cuando el Mesías muere, se va y no lo reciben en Israel. Esto trajo, ¿qué cosa? Ausencia del Mesías. Por cierto, así se escribe Yeshua. Este es el nombre del Mesías, Yeshua, que aquí está. Así se escribe el nombre del Mesías. El que se conoce como Jesús, aquí está. Ok, al irse él de Israel, ¿esto que está aquí? ¿Esto es hebreo o es de un invasor? Esto. Ahora, de esto. Este es uno. Cada calle que usted vaya de esta ciudad, hay un templo a un Dios que no es el Dios de Israel.
¿Y sabe qué? Al ser llevado el Mesías fuera al matarlo, al no quererlo, al no recibirlo, pues hay ausencia de Cristo, para que me entiendas, del Mesías, del Hijo de Dios en tu vida. ¿Y qué sucede? Mire, ¿qué sucede cuando eso sucede, cuando te quitan al esposo? Dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 30. Te desposarás con una mujer, pero ¿cuál es la maldición? Pero otro hombre se acostará con ella. Estar desposado no es estar casado, viviendo juntos. Es un contrato prematrimonial que ahora le han cambiado por el nombre de noviazgo. Pero ya estaban legalmente, ya estaban casados cuando están desposados. O sea, desde que se comprometían, ya estaban legalmente casados. Solo esperaban la ceremonia para que se unieran. Pero dice, te desposarás, y podía pasar un año en ese desposorio, en que solamente el papá del esposo sabe a qué horas y qué día se va a llevar a cabo la boda. El hijo no sabe, la novia no sabe. Ella tiene que estar a la expectativa, preparándose, preparada, para que le digan, ya viene el esposo. Ella está lista y se va. ¿Quién es el que sabe entonces? El Padre. ¿Se acuerdan que el Mesías dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre, ni siquiera los ángeles? Bueno, dice, aquí hablando del desposorio, dice, te desposarás, te vas a comprometer con una mujer, vas a estar ya con un contrato firmado, pero ¿qué va a pasar? No va a haber la consumación del matrimonio. Otro hombre se acostará con ella. ¿Qué más? Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto, no comerás de su fruto. Esto nos habla de un hombre, ¿verdad? Como ya lo dije, que contrae matrimonio, pero todavía no van a vivir juntos. Ese hombre, incluso si había guerra en Israel, ¿cuánto tiempo tenía para disfrutar a su esposa, el recién casado? A ver, alguien dígame, palabra de, se gana un taco, terapia intensiva. El taco terapia intensiva es un taco que acabo de bautizar así. El que me diga cuánto tiempo estaba exento de ir a la guerra y de trabajos especiales, se gana un taco terapia intensiva. Los que dijeron 3 meses y 7 están descartados. Acá dijeron 2, 1 año, tienen 2 tacos terapia intensiva. ¿Ok? Ya está. 1 año. ¿Para qué? Para que disfrutara a su amada. Oiga esto, 1 año. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es parte de la maldición? Te desposarás con una mujer, pero otro dormirá con ella. ¿Qué más? Edificarás una casa, pero no la habitarás. Este pasaje es lo contrario de lo que el Eterno dijo. Este texto se anótalo porque no está. Deuteronomio capítulo 20, del versículo 5 al 7, ahí está escrito así. No lo dice aquí, no lo tengo en la diapositiva. Pero Deuteronomio capítulo 20, versículo 5 dice así, que la persona podría morir en la batalla. ¿Alguien está recién casado? Yo, váyase a su casa, porque no sea que mueras en la batalla y otro disfrute de tu mujer. Así que 1 año no iba a la guerra. Es más, otro más. El hombre que ha plantado una viña, ¿quién acaba de plantar una viña? Yo, regrésese. No vaya a la guerra, ¿para qué? Para que pueda comer de las uvas, para que disfrute las uvas, para que un día disfrute de ese viñedo, lo come y después entonces sí ya puede morir. Otra más. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra que teníamos? Ya se me olvidó, déjeme ver. Edificarás una casa. Ok. ¿Quién ha edificado una casa? No, yo. Regrésese también. Esas eran 3 exclusiones que había. Vete a disfrutar tu casa, vete a disfrutar tu esposa, vete a disfrutar tu viña. Luego vas a la guerra, habrá tiempo para la guerra después para ti. Pero ¿cuál es la condición de la maldición? Te vas a casar, no vas a disfrutar tu esposa. Vas a plantar la viña, no vas a comer. Vas a hacer tu casa. ¿Y qué crees? Otro va a estar ahí. Eso no es bonito. Ni parece agradable, ni placentero, ni nada.
Eso se encuentra capítulo 20 de Deuteronomio, versos 5 al 7. Ahí están las 3 exclusiones que se dan en tiempo de ir a la guerra. Israel es comparado con la esposa, con la desposada, que está desposada con el Mesías, pero como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, hoy no lo voy a hacer, ¿ok? Yeshua es comparado con el esposo, que está llevando a cabo ese desposorio y lo hizo con nosotros cuando en la noche que hizo el pacto, la noche de la Pascua, que él celebró con sus discípulos. La consumación del matrimonio, ya dije que ocurre después. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando venga el esposo. Cuando él venga, entonces se llevará a cabo esa consumación matrimonial entre su pueblo y el Mesías. Mientras tanto, lo estamos esperando, pero el pueblo de Israel, judíos exactamente, han pasado años de tribulación, de exilio, de persecución. ¿Por qué? Porque no recibieron al esposo. ¿Y qué sucedió? El esposo murió y otro ha sido su dueño. Otro ha sido su amo. Otro ha sido el que dice, ¿qué le va a ocurrir a Israel? Cuando debería ser el Mesías quien dice lo que tendría que pasarle. En el estado actual de exilio, de confusión, esa esposa, para que lo entienda así, Israel ha sido violada, ultrajada. Otro hombre se ha acostado con ella, que no es el Mesías de Israel. Y eso es lo que nos dijo el Padre Eterno. Tengan cuidado. Desgraciadamente la iglesia también ha sido entregada o está en manos de muchos que se llama la Biblia lobos rapaces, como dice Hechos capítulo 20, verso 29. Pablo nos compara a la iglesia, ¿verdad?, como una casa construida, edificada sobre un fundamento. Y Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Siendo la principal piedra del ángulo, la piedra principal, ¿quién? Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías mismo. Él es a donde debemos estar fundados. ¿Cuál es el problema? Como la casa que se construyó, murió el dueño, fue ocupada por villanos. ¿Cuánto tiempo Israel estuvo ocupada por los otomanos, por los árabes, por los ingleses, por los franceses, por todo el mundo? Pero no por Israel. Tanto que por cerca de 1800 años a Israel se le conocía como Palestina. Por eso tu Biblia, al final, hay unos mapas que dice tierra de Palestina en los tiempos de Jesús. Ahora, si la tierra se llamaba Palestina, entonces Jesús ¿es qué? Ahora, ¿tú tienes un Mesías palestino? Yo no. Yo no. Pero ve, ¿por qué le pusieron entonces los traductores de la Biblia Palestina? Porque cuando tradujeron la Biblia en el año de 1560 y 1602, no existía Israel. La tierra se llamaba Palestina. Los mapas entonces le pusieron así, que era tierra de Palestina, pero en realidad era, en el tiempo de Yeshua, era la tierra de Israel. Vino otro y ocupó la casa. Vino otro y ocupó la tierra. Entonces, el legítimo dueño no estaba para ocupar la casa. Vamos a ver otra profecía que dice en Deuteronomio que tu buey te iba a ser, tu toro, te iba a ser matado delante de ti, pero no para que tú lo comieras, para que otros se lo comieran. El asno te sería, aunque parece cebra, pero es asno, ¿okay? Te sería arrebatado. Tu cordero te sería quitado. Vamos a ver entonces el buey, el asno y el cordero. ¿Y esta por qué pareció aquí como ves? Es que la diapositiva esta está hasta arriba y le vuela la I, pero no, es una Y. Dice, vamos a ver la profecía, la sentencia del Eterno. Deuteronomio 28:31. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no
comerás de él. Imagínese que hoy prepárale tacos a todos, pero tú no alcanzas ni uno. A ver, cree que, así que como dicen los chamacos, no es justo, no es justo? ¿Cree que es justo? Pues esto es parte de lo que el Eterno dijo, van a matar tu toro delante de tus ojos, pero ni siquiera el rabo te podrás comer. Ni la oreja, ni la gordura, nada. Ni un taco de terapia intensiva te vas a poder comer. Nada. ¿Sí, hermana? Ok. ¿Qué más? Tu asno será arrebatado, robado, y no te será, ¿qué? Devuelto. Tu oveja será dada ¿a quién? A tus enemigos, y otra vez, no tendrás. Mire, ¿quién es el cordero? ¿Quién es la oveja? ¿Quién es el cordero? Y cuando él sea llevado a otro lugar, no tendrás ¿quién? Te salve. También es comparado con el toro, el Mesías. Como dice, como está escrito en uno de los salmos, o como es comparado con un búfalo también. Dice el capítulo 92, verso 10, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Deuteronomio capítulo 33, verso 17 dice así. Su majestad es como la del primogénito, su opulencia, su compostura, lo que él es como la del primogénito del toro, lo más grande, lo mayor. Sus cuernos son como el cuerno del búfalo, refiriéndose, por supuesto, a una profecía que también nos habla del Mesías. El Mesías es representado en el pueblo, ¿verdad? En la Biblia, como el toro que fue degollado ante sus ojos y no lo pudieron disfrutar Israel. Una pequeña parte solamente creyó en él. En Deuteronomio 28:31 también dice, entonces ya vimos que tu asno te sería arrebatado. Y muchos han enseñado que ese asno es, ¿cómo se refiere Zacarías 9:9? Que dice así, regocíjate, llénate de gozo, sobremanera, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo. ¿Quién? Hija de Jerusalén. ¿Por qué? Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, o trayendo salvación, humilde, montado ¿en dónde? ¿En qué? En un asno. No es un pollito, ¿ok? Una vez escuché una predicación que decía que Jesús era tan poderoso que entró a Jerusalén montado en un pollito. No, no es un pollito, es pollino. Pollino es hijo de una asna. Es un burro en el cual todavía no han montado a nadie, ni lo han usado para carga. Ese es un pollino. No es un pollito. No lo vamos a confundir. Entonces, así como el asno es arrebatado y llevado, robado a otro lugar, el Mesías fue arrebatado de su pueblo y llevado ¿a dónde? A las naciones, y las naciones lo están disfrutando, pero no Israel. Israel todavía está esperando. Mis hermanos judíos todavía están esperando que venga el Mesías. Vamos a ir acabando. Dice Deuteronomio, otra vez lo repito ya, aquí nomás, pero voy a ver la parte de abajo. Tu oveja será dada a tus enemigos, tu cordero, tu oveja. Y no tendrás quien te salve. Yeshua fue entregado a los enemigos de Israel. ¿A quién se lo entregaron los sacerdotes para que lo matara? ¿Lo recuerdan? ¿A quién? Ahora, ¿los romanos eran amigos de Israel o enemigos de Israel? Tu oveja será dada a tus enemigos. El cordero de Dios fue entregado a los enemigos. Y no habrá quien te salve. No habrá quien te salve. Eso es lo que dice la Escritura. Escrito está en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay que, de hecho, en ningún otro hay que, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente hay uno. ¿Cuál? Perdón. Solamente con él podemos ser salvos.
Isaías, esta es otra nota que no tengo aquí, pero dice Isaías, capítulo 53, verso 7, dice así, como oveja fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hablando del Mesías. Entonces, sin ese cordero, sin el cordero de Dios, sin el cordero del Padre Eterno, ¿verdad? ¿Qué sucede, amados hermanos? Israel no tiene quien lo salve. No tiene quien le provea salvación. Y dice así, cuando ya no hay salvación, vea lo que le dice a Israel en la sentencia de Deuteronomio 28:32. Después de tu buey, después de tu asno, después de tus ovejas, tus hijos y tus hijas serán dados ¿a quién? A otro pueblo. Mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Nada. Tus ojos desfallecerán. Ya lo dije, Israel fue llevado cautivo en el exilio más grande y esto está en el arco de Tito, así se conoce porque fue Tito el que destruyó el templo en el año 70. En el año 70 se destruye el templo en Israel y mandaron dibujar todo esto. Esta es la menorá, el candelabro de oro que había en el templo. Estos son todos los tesoros que se llevaron de Israel y en el arco del triunfo que está todavía está en Roma, este no ha sido destruido, todavía está en pie. Ahí se encuentra dibujado todo esto, porque estaban, mientras iba marchando el ejército de Tito, ¿verdad? El general Tito, hijo de Vespasiano, van marchando, están dibujando esto ahí, en memoria de lo que él conquistó. Tus hijos serán llevados cautivos, tus ojos lo verán y no podrás hacer nada por evitarlo. Hemos visto cómo esta historia se ha repetido una y otra vez. Así que mientras el Mesías fue dado precisamente ¿a dónde? Este imperio lo tomó y se apropió de él. Tanto que ahora dicen que ellos son los que pueden decir qué palabra se predica y qué no. Roma tomó el control de Cristo, de Yeshua, del Mesías. Se lo quitó a Israel y ellos son los que han manipulado ahora las cosas como quieren. Vea la historia cómo se cumple. Otro pueblo. Mientras Israel anhela la venida del Mesías. Verso 45. Y ya, estamos acabando. Verso 45 de Deuteronomio 28. Todas estas, y usted puede leer las demás. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Y qué dice? ¿Y qué más? Y no solo te perseguirán, y te alcanzarán hasta que ¿qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. La lista es muy larga. 54 versículos de maldición. Cada vez que estiro mi mano me duele porque me picó una avispa hace rato allá, a ver si puedo cocinar los tacos. Israel, por un momento pensó que todos esos 54 versículos solo eran amenazas. Como cuando alguien amenaza a su hijo, te voy a pegar, a la 1, a las 2. Le cuentas hasta 5 y 10 y el chamaco ni se mueve. ¿Vea que sí, hermana Mónica? El Kevin, el Brian sigue ahí sin moverse. Ya van 5. Cuando venga tu papá vas a ver. Bueno, usted, ya así le dicen, todas las mamás así le dicen, cuando venga tu papá, llega el papá. Ah, hombre, déjalo, pobrecito. ¿Sí? ¿Por qué razón vendría todo esto? ¿Cuál es la razón? Aquí está. Porque no quisiste escuchar la voz de tu Dios. No guardaste sus mandamientos. Entonces, no son amenazas de un padre que dice, te voy a pegar. Ya llevas 2. No son amenazas. Mire, se ha cumplido al pie de la letra todas las maldiciones que dijo el Eterno en su pueblo. Tanto enfermedades como todo. Ahora, pero esa es la señal
más grande que yo tengo de que Israel sigue siendo su pueblo, porque si no fuera, ya no le siguieran aconteciendo. Ya no se estuviera cumpliendo esto en Israel. Pero si se sigue cumpliendo es señal de que todavía hay un pacto entre el Dios eterno y su pueblo, Israel. ¿Sabe qué? Ellos están esperando al Mesías. La iglesia también. Solo que la iglesia a veces se goza. Qué bueno que les ha ido hacia los judíos. Que espero que les vaya peor todavía. Judíos, hijos del diablo, asesinos de Dios. Pero la iglesia no debería de gozarse de lo que le pasa a Israel. ¿Por qué? Porque se les olvida de dónde vino el evangelio. Y se les olvida que la iglesia ha sido injertada. ¿En dónde? Romanos 11. ¿En dónde ha sido injertada la iglesia? ¿Y quién es el buen olivo? Ah, ya me estaba espantando. Entonces, lo que le pasa a Israel le va consecuencias para la iglesia. Israel es bendecido, la iglesia es bendecida. Israel es maldecido, la iglesia también. Por esta razón no debería de alegrarse la iglesia. Qué bueno que les va mal, qué bueno que no están bien. No, al contrario, deberíamos de lamentarnos. Y hay un día especial para lamentarnos junto con nuestros hermanos de Israel. ¿Cuál es ese día? Viene bien pronto, este mismo mes. Es más, no se la pierda, véngase, lo esperamos aquí. Un día todo esto va a llegar a su fin. Un día todo esto va a acabar, así como esta predicación está terminándose. Un día todo va a llegar a su fin y va a pasar como está escrito. Revelaciones es el último libro de la Biblia y dice así en el capítulo 1, verso 7. He aquí, Él está con letra mayúscula y se refiere a Yeshua el Mesías. Él viene con las nubes. ¿Y qué va a pasar? Todo ojo lo verá. ¿Y los que le traspasaron? ¿Quiénes lo traspasaron? Los romanos. Si aquí siempre pensaron que eran los judíos, no, los romanos fueron los que le clavaron la lanza, fueron los que le clavaron los clavos, romanos, grábeselo bien en su mente. Ellos lo verán y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ven, Señor Yeshua, ven. Israel está esperando al Mesías que venga, ¿cierto o no es cierto? Pero la iglesia también está esperando al Mesías que venga. Sea de la manera que sea, como lo estés esperando. Si tú quieres que venga por primera vez a tu vida, si tú quieres que venga para salvarte, sea como sea que lo estás esperando. Vamos a escuchar mientras la voz de Dios. Por favor, yo te lo pido. Escucha la voz de Dios para que no vengan las maldiciones y nos alcancen, nos persigan y nos alcancen. Mejor escuchemos la voz del Padre Eterno y permitamos que sea Él, por medio de la obediencia, trayendo las bendiciones. Padre, te pido perdón por mi pueblo, por el pueblo de Judá, la nación de los judíos, que te rechazaron, que te entregaron en manos de sus enemigos, para que te dieran muerte. Bendito Mesías. Ahora ellos te están esperando. Nosotros también. Aquí en esta ciudad, mis hermanos que están escuchando también te están esperando. Padre, qué difícil ha sido esta espera. Dolorosa. Muchos problemas. Pero siempre has estado ahí para ayudarnos, socorrernos, darnos la mano, darnos aliento y no dejarnos desmayar. Unos nos hemos apartado por un tiempo, pero nos has dado la oportunidad de regresar, por eso estamos aquí. Bendito sea tu nombre, no hay a quien darle gloria, a nadie, solamente a ti, bendito Rey eterno. Otros están por regresar, tráelos de vuelta a casa, Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, por favor, ten misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra, ya sea que nos hable de bendiciones o ya sea que nos hable de maldiciones. Gracias
Tu palabra es buena, santa y justa. Y tú eres justo, Dios eterno. Bendice a este pueblo, a tus hijos, a tu pueblo que está aquí. Beshem Yeshua HaMashiach.